Bienvenidos al canal Secretos de Engaño. Luke Abrams se preparó en su estación de trabajo y esperó a que la canción terminara antes de apagar el motor y abrir la puerta. Miró el letrero de neón sobre la entrada del edificio y se sintió orgulloso al ver la inscripción Abrams Manufacturing sobre la puerta. El guardia de seguridad lo saludó mientras Luke se dirigía a su oficina de la esquina en el último piso. Su director financiero le dijo que la empresa ahora estaba valorada en 20 millones, y no pasaba un mes sin que alguna firma o capitalistas de riesgo quisieran hablar sobre comprar el negocio. A Luke no le interesaba porque amaba su trabajo, su empresa, su equipo, y no veía razón para retirarse a su temprana edad. La vida era buena. Todos estos años, su vida familiar había sido maravillosa. Él y Becky, su esposa desde hacía 14 años, inicialmente lucharon cuando él comenzó su empresa, pero ahora vivían muy cómodamente. Becky trabajaba a tiempo parcial como consultora de marketing y a menudo trabajaba desde casa. Ella era alta, medía 173 centímetros, con un cabello rojo fuego y una figura increíble. Su cuerpo era perfecto y tenía piernas extra que se extendían por kilómetros. Su vida sexual había sido realmente buena, aunque Luke notó una disminución definitiva durante los últimos 6 meses de 3 a 4 veces por semana a solo una vez por semana. Becky también parecía más apegada a su teléfono, enviando mensajes a Dios sabe quién, y un día, cuando él lo tomó para revisar los resultados deportivos, notó que ahora tenía contraseña, algo que antes no era así. Él habló con ella sobre el sexo y sobre cómo se había vuelto más reservada y callada en su comunicación, pero ella dijo que se sentía más vieja y cansada, y que él solo debía saber que lo amaba más de lo que él jamás podría imaginar. Hablaron sobre tener hijos. Ella no estaba lista aún, pero él le dijo lo importante que era para él, y ella aceptó que en 6 meses dejaría de usar anticonceptivos. Ella no estaba tan emocionada por esto como él, pero él sintió que a ella le entusiasmaba la idea. Mientras Luke se sentaba en su oficina, reflexionando sobre esto, su amigo y vicepresidente de ventas, Chad Warwick, entró con una mirada tímida. Chad había sido su amigo en la universidad y habían jugado fútbol americano y hockey juntos en los cursos superiores. No era su mejor amigo, pero Luke lo consideraba cercano. Ahora su relación era una mezcla de amistad, pero Luke también era el jefe, y aunque trataba a sus empleados como socios, en última instancia, era Luke quien decidía lo que debían hacer. Chad asomó la cabeza por la puerta y dijo, «Jefe, me siento terrible hoy. Parece que tengo gripe o algo así que si no le molesta, me voy a casa a dormir y regresaré más tarde o mañana. He terminado la propuesta sobre los nuevos sistemas de control climático. Nos vemos mañana». «Está bien, Chad, cuídate y espero que te mejores», respondió Luke. Luke decidió trabajar más en la nueva línea de negocios que planeaba lanzar y abrió su estación de trabajo para recuperar los archivos. Notó que tenía una versión antigua y recordó que había trabajado en ella durante el fin de semana y guardado los archivos en su computadora de casa en lugar de subirlos al servidor de la empresa. Decidió pedirle a Becky que le enviara el archivo por correo electrónico en lugar de ir a casa. Intentó llamar al teléfono fijo, pero fue al buzón de voz. Intentó llamar al teléfono de Becky, pero estaba apagado, lo cual le pareció extraño considerando que era un día laboral. Bueno, nada de qué preocuparse, estaría en casa en 20 minutos. Luke disfrutó del clima y de la música en MPR mientras giraba hacia su calle y se acercaba a su casa. Notó un coche en la entrada que le parecía familiar, y no tardó en darse cuenta de que era el Lexus de Chad. Luke estacionó en la calle, subió por la entrada y abrió silenciosamente la puerta principal. El primer piso estaba en silencio, sin luces ni radio encendidos. Becky no estaba en la oficina en su escritorio. Fue a la cocina y luego escuchó gemidos y voces que venían del dormitorio principal. En su corazón y mente, no podía creer lo que ya sabía desde la mañana: alguien estaba teniendo sexo con su esposa en su cama. Agarró un cuchillo largo Bustov del estante y caminó lentamente escaleras arriba. Se quedó en el pasillo, oculto por el marco de la puerta, así que ellos no podían verlo, pero él podía oír lo que decían. Estaban abrazados y hablando, y escuchó a Becky decir: «Chad, podemos hacer esto unas cuantas veces más».
Creo que Luke está empezando a sospechar de mi desapego y de mis constantes mensajes en el teléfono. Y solo hago el amor con él una vez por semana porque me siento tan culpable y está tan mal hacer el amor contigo y luego con él al día siguiente. Realmente he disfrutado de nuestra pequeña aventura en estos últimos 4 meses. Es mi indulgencia en mis deseos, participar en sexo sucio e ilícito antes de dejar de tomar las pastillas para tener hijos. Así que quiero que me ames como nunca lo has hecho, porque esta será la última vez aquí, luego la conferencia en Denver, y después lo terminaremos. Luke recordó que Becky le había dicho que iba a una conferencia de marketing en Denver en 2 semanas, y rápidamente se dio cuenta de que coincidía con la conferencia de ventas a la que Chad asistiría en Denver ese mismo fin de semana. Luke estaba devastado por lo que había escuchado. Sacó su teléfono y encendió la cámara, asomándose lentamente desde detrás del marco de la puerta. Su esposa Becky ahora estaba montada encima de su amigo y colega Chad, rebotando sobre él como un caballo salvaje. Ella gritaba, «Vamos, Chad, ámame. Ámame más fuerte. Te gusta que haga el amor contigo en tu cama matrimonial, ¿verdad? No te cansas de mí, y nadie puede amarte como yo. Dilo, maldita sea». «Sí, Chad. Nadie me ama como tú. Ahora haz que sea bueno para mí». En ese momento, Luke irrumpió en la habitación, con un teléfono en una mano y un cuchillo en la otra. Agarró a Becky del cabello, la apartó de Chad, la giró y la empujó sobre la cama. Ella gritó y, al ver que era Luke, sus ojos se agrandaron, su boca se abrió y exclamó, «Luke, no significa nada». En ese momento, ella intentó ponerse de pie y acercarse a Luke, mientras Chad trataba de moverse hacia el borde de la cama y levantarse, pero Luke blandió el cuchillo y gritó, «Los dos siéntense en la cama y cállense, maldita sea, o encontrarán una hoja de 30 centímetros en el pecho». Rápido. Ambos se sentaron y se cubrieron con una sábana. Becky comenzó a sollozar incontrolablemente y Chad empezó a hablar con Luke, «Jefe, realmente no es nada. Solo sexo. Solo una distracción para nosotros. No significa nada. Luke, te amo». Solo fue sexo sin sentido con Chad. No cambia nada sobre lo que siento por ti. Solo fue una última aventura, un poco de locura antes de asentarnos con hijos. Por favor, Luke, no es nada. Deja que Chad se vaya, ven y abrázame, y haré que todo esté bien. Luke la miró como si se hubiera vuelto loca. «Becky, ¿no significa nada? Bueno, creo que has demostrado que nuestro matrimonio no significa nada para ti. Has demostrado que no me respetas y que fui un idiota al creer que me amabas. ¿Cómo puedes decir que me amas cuando has estado acostándote con Chad en nuestra cama durante meses? ¿Quieres que te abrace? Maldita sea, apenas puedo mirarte y nunca volveré a tocarte, eso es seguro. Maldita sí. Ahora solo siéntate ahí y cállate, saco de mierda patético». Becky se estremeció al ver su rabia y dolor. Él nunca le había hablado así, casi la idolatraba y la trataba con amor y respeto, y su respuesta le cortó directo al alma. Con estas palabras, Luke hizo una llamada rápida, miró a Chad y dijo, «Jane, soy Luke. Te estoy enviando un video de Chad acostándose con mi esposa Becky en nuestra cama. No sé si sabías que se ha estado burlando de ti y de los niños, y realmente lamento tener que decirte esto». Luke hizo una pausa de unos minutos antes de colgar, luego dijo a Chad, «Dice que no te preocupes por volver a casa. Obviamente, esta no es la primera vez que traicionas a tu esposa y a tus hijos. Ahora suma que has traicionado a tu amigo y a tu jefe y arruinado 2 matrimonios. Qué patético pedazo de mierda eres. Te daré una oportunidad para salvar tu trabajo. Dime exactamente cuándo comenzó esto y cuántas veces ustedes dos han tenido sexo». Becky miró a Luke y dijo, «No nos hagas pasar por esto, no importa, no significa nada, y se termina ahora mismo. Por favor». La mirada de Luke, llena de odio y dolor, hizo que ella se echara aún más hacia atrás, se presionara contra el cabecero de la cama y apartara la vista. Continuó llorando y sollozando mientras Chad respondía a Luke. «Luke, por favor, no eches a perder nuestra amistad por esto y no dejes que afecte el buen trabajo que hago para la empresa.
Becky no significa nada para mí y yo no significo nada para ella. Solo fue el deseo sexual de una aventura ilícita lo que nos tentó. Esta es nuestra cuarta vez. La primera fue cuando ambos estuvimos en Denver en diferentes conferencias, y yo sabía que ella estaría allí. La llamé la primera noche para salir a cenar. Bueno, comimos, bebimos mucho, bailamos, y realmente sentimos una chispa entre nosotros, así que esa noche y la siguiente, subimos a mi habitación y tuvimos sexo. Luego, como un mes después, Becky me llamó y me dijo que tú estarías fuera de la ciudad todo el día visitando un nuevo sitio de construcción y me pidió que fuera a su casa. Terminamos teniendo sexo en tu habitación y pareció disfrutar hacerlo en tu cama matrimonial. 3 semanas después, reservamos una habitación en el Hilton, nos encontramos para almorzar al mediodía y tuvimos sexo allí. Y ahora, ella me llamó y me pidió que fingiera estar enfermo, que viniera y tuviera sexo con ella porque estaba increíblemente excitada. Estábamos planeando encontrarnos en la próxima conferencia en Denver el mes que viene por última vez y pasar 3 noches teniendo sexo el uno con el otro, tratando de terminar con esto. Ambos nos sentíamos culpables y terribles por lo que te hicimos a ti y a mi familia. Becky sabe que tú quieres tener hijos, y va a dejar de tomar las pastillas, así que decidimos que esto es todo, y vamos a ser buenos esposos otra vez. Lo siento mucho, Luke. Mirando atrás, sabía que estaba tan mal, y ahora he arruinado mi matrimonio y posiblemente el tuyo y mi carrera si no puedes perdonarnos. Becky miró a Luke y dijo, sí, Luke, estaba tan atrapada en este secreto. No era nada sobre ti, Luke, te amo. Nunca he amado a nadie más que a ti, y quiero tus hijos y envejecer contigo. Me has tratado como una reina. El sexo con Chad fue divertido, pero no fue nada comparado con hacer el amor contigo. Por favor, no me tires a mí y a nuestro matrimonio por un error. No significó nada. ¿No significó nada? ¿Acaso me conoces, criatura? ¿Cómo puedes pensar que permitir que otro hombre esté cerca de ti no significa nada para nuestro matrimonio? ¿Cómo crees que podría superar el dolor de ser engañado? Superar las mentiras y volver a confiar en ti alguna vez. ¿Cómo pudiste pensar que alguna vez querría tocar tu cuerpo infiel otra vez? ¿Cómo puedes pensar que podría tener la misma chispa, la misma conexión y el mismo amor que tenía por ti después de que me has insultado así? ¿Cómo no puedes ver la tensión que esto ya ha puesto en nuestro matrimonio? La falta de conversación y comunicación. La reducción en hacer el amor, convirtiéndolo en solo sexo mecánico. Una noche de borrachera podría ser un error, pero planear y tener encuentros en conferencias fuera de la ciudad y en nuestra casa es una maldita aventura, no un error. ¿Qué demonios te pasa? Por primera vez, Becky empezó a entender lo que había hecho. Se había convencido a sí misma de que era sexo sin importancia y que no dañaría su relación, que incluso podría hacerla más fuerte. Pero mientras Luke hablaba, se dio cuenta de que se había distanciado emocional y físicamente de él. No entendía por qué, ya que lo amaba y solo lo quería a él. Tal vez era la culpa que intentaba enterrar, que la estaba carcomiendo a ella y a su relación. Pensó que su aventura nunca sería descubierta, Luke confiaba tanto en ella. Ahora veía que esa confianza nunca podría ser la misma otra vez. Ella pensaba que Luke la amaba tanto que la perdonaría, y que podría hacerlo olvidar rápidamente siendo una esposa amorosa y atenta y teniendo hijos. Ahora se daba cuenta de cómo se había estado engañando a sí misma. Se había hecho creer que merecía esto y que eso la convertiría en una mejor esposa. Ahora veía cuánto dolor y falta de respeto había derramado sobre la persona que amaba y con quien quería tener hijos y vivir una vida larga y feliz. Dios mío, pensó, ¿he arruinado todo? ¿Cómo salgo de esto? Todo lo que pudo hacer fue mirar a Luke y decir: por favor, Luke. Por favor, perdóname por el dolor que te he causado. No pensé lo suficiente en lo que estaba haciendo. No sabía que sería tan destructivo. Nunca quise faltarte al respeto. Nunca quise causarte tanto dolor. Luke tomó el teléfono y buscó la parte del video donde ella gritaba: sí, Chad. Nadie me ama como tú.
¿Cómo demonios puedes pensar que no me estabas faltando al respeto cuando dices cosas así y te acuestas con este pedazo de mierda inútil en mi propia cama? Me das asco. Luke miró a Chad y dijo, no hay manera de salvar tu maldito trabajo. No te molestes en venir mañana, estás despedido. Ahora lárgate al demonio de mi casa. Chad comenzó a levantarse, y Becky también, pero Luke le gritó, quédate ahí en esas sábanas, bestia, y no te muevas. Ella se hundió de nuevo en la cama, viendo cómo el dolor y la aflicción en el rostro de Luke se transformaban en ira y odio puro. Dios mío, ¿qué he hecho para herir a una persona tan buena y convertir su amor por mí en odio? Chad agarró su ropa, bajó corriendo las escaleras, salió por la puerta y se alejó a toda velocidad en su coche. Luke miró a Becky y rompió en llanto. Ella se levantó de la cama e intentó acercarse a él y abrazarlo, pero él la miró con asco, se apartó y levantó el cuchillo para mantenerla alejada. Ella miró hacia abajo y vio los fluidos de Chad goteando y corriendo por su pierna, y se vio a sí misma en sus ojos como una criatura vulgar, engañosa, mentirosa que traicionó todo lo sagrado en su relación. Estalló en llanto y corrió al baño, cerró la puerta con llave, encendió la ducha y se derrumbó en el suelo. Esperaba que tal vez, si le daba a Luke algo de espacio, él se calmaría y podrían hablar. Esa era su única esperanza. Lloró y se lavó durante media hora. Después de lavarse, secarse con una toalla y ponerse una bata, abrió la puerta del baño en silencio, temiendo otro grito furioso de Luke y sabiendo que lo merecía. Pero la habitación estaba en silencio. Se asomó al pasillo, y la casa parecía tranquila. Luke, voy a preparar la habitación de invitados para ti y mantendré mi distancia todo el tiempo que quieras, hasta que te calmes lo suficiente como para dejarme hablar contigo, explicarte mis acciones y pedirte perdón. No oyó ninguna respuesta. Vio que los cajones de la cómoda estaban abiertos y vacíos, y que la mayoría de la ropa en su armario había desaparecido. También faltaban 2 maletas grandes del closet. Luego se dio la vuelta y vio un cuchillo de carnicero de 30 centímetros clavado hasta la empuñadura en la almohada y el colchón. Se dio cuenta de que Luke se había ido, y solo podía esperar que se mantuviera a salvo, que no se hiciera daño y que respondiera a sus llamadas cuando se calmara en 1 o 2 días. Entró en la habitación de invitados, se tiró en la cama, se hizo un ovillo en posición fetal y lloró hasta quedarse dormida. Luke fue a su oficina y pasó una noche muy inquieta en el sofá de la sala de conferencias contigua. Notificó a Recursos Humanos y al Servicio de Seguridad sobre la terminación del empleo de Chad. Más tarde esa misma mañana, Chad en realidad se presentó en el lugar, asumiendo que Luke ya se había calmado, pero Seguridad tomó su tarjeta, lo escoltó hasta su coche y le dijo que si volvía a aparecer, llamarían a la policía. Luke pasó un par de horas solo en su escritorio, contemplando a dónde ir después. Entendía claramente que, a pesar de la profundidad de su amor por Becky, su matrimonio había llegado a su fin. Nunca podría volver a sentir la misma chispa de alegría, confianza y conexión profunda de su corazón y alma con ella, lo que significaba que el matrimonio era un fracaso. Orgullo, dolor, ira, celos, no importaba cómo se llamara. Ella ya no era su compañera de vida. No podía hablarse de tener hijos. Todo había terminado. Luke llamó a su director financiero, y pasaron 4 horas en una discusión muy detallada sobre el valor de la empresa y lo que Luke había decidido hacer. Su mano derecha, el financiero, se quedó atónito al escuchar sobre Chad y Becky. Le suplicó que no hiciera nada precipitado, que permitiera que su ira y dolor se calmaran por unas semanas, y luego decidiera lo que quería hacer. Pero Luke ya había tomado su decisión. Becky se despertó por la mañana, y el dolor y la aflicción que había visto en el rostro de Luke la abrumaron rápidamente al recuperar por completo la conciencia. Dios mío, ¿cómo pude haber sido tan tonta? Sexo mediocre con alguien que apenas me gusta, y mucho menos amo, podría haber destruido mi matrimonio con el único hombre que realmente amo. ¿Qué demonios me pasa? Ella estaba decidida a arreglar esto, a recuperar a Luke, a devolverlos a ambos a lo que eran antes de que fuera lo suficientemente tonta como para empezar una aventura. Estaba segura de que Luke la amaba tanto que nunca se iría. No pudo evitar llamarlo a su móvil.
Inmediatamente fue al buzón de voz, así que le dejó un mensaje. Luke, lo siento tanto. Te amo tanto y sé que te he herido, y estoy tan avergonzada. Pero Luke, tú me amas, y yo te amo, y podemos superar esto. Haré cualquier cosa que quieras para arreglar esto. Prometo ser la mejor esposa y madre que podrías esperar. Por favor, ven a mí o llámame. Te necesito. Por favor, háblame, Luke. Luke no respondió ni ese día ni al siguiente. Al tercer día, ella llamó a su oficina y habló con su administradora, Brenda. Brenda era muy cercana a Luke, prácticamente lo idolatraba, y Luke le había contado lo que había pasado entre Chad y Becky. Brenda respondió la llamada de Becky y le informó sin rodeos que Luke estaba ocupado, le indicó que no permitiera ninguna llamada personal para él y que le agradecería que lo dejaran solo hasta que estuviera listo. Becky asumió que se refería a estar listo para hablar, pero Brenda en realidad no dijo eso. Bueno, por el momento, Becky asumió que Luke necesitaba algo de tiempo. Becky llamó a Chad y ahora sabía que Luke efectivamente lo había despedido. También escuchó que la esposa de Chad lo había echado y que él había regresado a casa de sus padres. Dio a entender que le gustaría venir a hablar con Becky sobre cómo lograr que Luke los perdonara, pero ella le dijo que se alejara y que no quería volver a hablar con él nunca más. Ella lo culpaba en gran parte, aunque en el fondo sabía que se estaba engañando a sí misma y se sentía tan culpable como, si no más que, Chad. No podía entender por qué lo había hecho realmente y cuán tonto había sido arriesgar todo lo que tenía con Luke. Becky le dio una semana a Luke, luego no pudo soportarlo más. Intentó llamar a su celular, pero el número ya no estaba en servicio. Llamó a su oficina y le dijeron que Luke no estaría disponible y que debería dejar de llamar. Esto fue demasiado para ella. Tenía que hacer lo que fuera necesario. Quería mantener su aventura en secreto, esperando y suponiendo que Luke no querría que su familia y amigos se enteraran de que ella le había sido infiel, pero ahora comenzó a llamar a todos sus amigos para preguntar si sabían dónde estaba y qué estaba pensando. Todos respondieron que no tenían nada que decirle y que Luke les había dicho que era un asunto personal. La forma en que la trataron le hizo darse cuenta de que probablemente Luke les había contado sobre la aventura, lo cual se sumó a su vergüenza y dolor. Finalmente, Becky llamó a los padres de Luke para ver si se estaba quedando con ellos, pero cuando contestaron el teléfono, ella se presentó y los saludó, ellos colgaron. Llamó de nuevo y cambiaron al buzón de voz. Fue a la empresa de Luke y convenció a seguridad para que la dejaran entrar al vestíbulo. Llamaron a Brenda, quien vino a ver a Becky y le preguntó directamente qué necesitaba. Becky, al borde de las lágrimas, dijo, «Quiero que mi esposo baje y hable conmigo. Debería respetar lo suficiente a su esposa como para hablar conmigo y dejarme explicar. ¿Él debería respetar a su esposa tanto como ella lo respetó a él y a su matrimonio? Tal vez deberías pensar más en lo que has hecho. De todos modos, Luke ya no trabaja aquí. Vendió la empresa y se mudó de esta zona y dejó muy claro que no va a compartir ninguna información sobre su estado actual, bienestar o ubicación contigo. Ahora, por favor, vete, o pediré a seguridad que te escolte hacia afuera». Becky corrió a casa completamente confundida. ¿Vendió la empresa? Él nunca haría eso. ¿Se fue del área? ¿Por qué no querría hablar con ella? Se sentó frente a su computadora e intentó escribirle un largo correo de disculpa, pero cuando lo envió tanto a su dirección personal como a la del trabajo, rebotó, las direcciones eran inválidas. Llamó nuevamente a sus padres, pero habían bloqueado su número. Regresó a la habitación de invitados y se desplomó sobre la cama. Durante las siguientes 4 semanas, Becky vivió como un zombi. No escuchó nada sobre Luke, ni una palabra sobre dónde estaba o cómo estaba lidiando con su matrimonio. Desesperada, contrató una agencia de detectives privados y finalmente le enviaron un informe con información limitada. Le dijeron que Luke había vendido su empresa y aunque el precio exacto no fue revelado, se estimaba que había sido por más de $20 millones. Le dijeron que él había cerrado todas las cuentas bancarias de Becky y las conjuntas y las tarjetas de crédito, había cancelado su teléfono, internet y correo electrónico,
vendido todas sus posesiones valiosas y, aparentemente, se había ido de la ciudad. Le dijeron que Luke había pagado la hipoteca de la casa y transferido la escritura a su nombre. No pudieron conseguir que nadie de su círculo de amigos, colegas o familiares les dijera nada sobre su paradero o cómo contactarlo. 8 semanas después de que Luke se fue, un hombre se acercó a la puerta principal y le entregó un sobre a Becky. Vio que la etiqueta de dirección tenía el nombre de Luke y abrió el sobre, con la esperanza de obtener algo de información. Lo primero que cayó al abrirlo fue su anillo de bodas. Luego algunos documentos, y después una fotografía que había sido cortada en tiras. Al juntar la fotografía, vio que era su retrato de bodas que había sido despedazado. No pudo contenerse y lloró durante varios minutos antes de poder abrir el resto del contenido del sobre. Había documentos legales y una carta. Dentro del sobre, también había una memoria USB. Tomó la carta y comenzó a leer. Becky, sé que querías verme, hablar conmigo, y estaba segura de que podríamos terminar tu aventura. Pensabas que solo era sexo sin sentido, un error, algo que yo simplemente debería olvidar, y que volveríamos a nuestro matrimonio como era antes de que decidieras romper nuestros votos matrimoniales y mi confianza. Me asombró que pudieras engañarte a ti misma, pensando que alguna vez sería posible tener lo mismo o algo siquiera cercano a lo que teníamos. Sé que nunca me amaste, al menos no de la manera en que yo te amaba, ya que pudiste engañarme. Parece que no te diste cuenta del dolor que causaste. Nadie me ha herido nunca así, y el hecho de que viniera de la mujer que amaba más que a la vida misma fue demasiado como para perdonarlo alguna vez. Nunca podré confiar en ti otra vez, nunca podré tocarte o hacer el amor contigo. Tal vez no recuerdes lo que pasó, o quizás no fue importante para ti. Si es así, he incluido un video tuyo con Chad destruyendo nuestro matrimonio. Solo tus palabras son suficientes para romperme el corazón cada vez que las recuerdo. Por las llamadas que recibí inicialmente de nuestros amigos muy cercanos y familiares, preguntando cómo podía dejarte y por qué fui tan cruel al desaparecer de tu vida, me quedó claro que nunca asumiste la responsabilidad de tus acciones. Lamento decir que el mismo video, con una carta diferente, fue enviado a esas personas para que pudieran entender la profundidad de la traición y que no se podía hacer nada al respecto. Estaba tan devastado y destruido por ti que decidí tomar represalias. No me enorgullecen mis acciones, pero creo que fueron el único camino que tenía abierto. He decidido que, desde este día en adelante, nunca volverás a saber de mí. Nunca volverás a verme. Y nunca regresaré a nuestro hogar, a nuestra ciudad, tal vez ni siquiera a nuestro estado. Probablemente nunca entenderé por qué hiciste esto. ¿Qué te llevó a hacerlo? Espero que entiendas esto antes de entrar en otra relación seria, y espero que recuerdes mi dolor antes de volver a engañar a alguien más. Espero que algún día en un futuro cercano puedas superar el dolor, la humillación y la falta de respeto que he experimentado, y ser capaz de recordar los primeros tiempos de nuestra relación que estuvieron llenos de amor. Espero que algún día, en lugar del odio que siento hacia ti, puedas sentir al menos indiferencia o tal vez encontrar perdón o comprensión. Sin embargo, tú nunca lo sabrás. Puede que no te importe, pero yo nunca lo sabré y viviré con eso. Adiós. El último paquete de documentos en el sobre estaba titulado Disolución del matrimonio, pero en ese momento Becky no veía nada a través de sus lágrimas y se desplomó en el suelo. Han pasado 5 años desde que Luke desapareció y, como se indicaba en la carta, Becky no ha oído ni una palabra de nadie sobre su salud, su estado de ánimo, su paradero o su vida. Luke fue bastante generoso en el acuerdo de divorcio, ofreciéndole $1 millón, la casa y la propiedad en lugar de cualquier tipo de manutención continua. El abogado le dijo que era el mejor acuerdo que podría obtener, ya que los $22 millones por los que Luke vendió la empresa no están en los Estados Unidos y nunca estarán disponibles para ninguna compensación legal. A Becky realmente no le importaba, en su opinión, no merecía nada y nunca impugnaría lo que Luke considerara justo. Al principio, su vida fue muy difícil porque amigos y familiares vieron el devastador video de ella acostándose con Chad en su cama matrimonial. Entendió cuán profundamente había herido a Luke y cómo lo había impulsado a herirla a ella al enviar el video.
también se dio cuenta de que era una forma de evitar que alguien preguntara qué había pasado y si alguna vez podrían volver a estar juntos. Sintió una humillación extrema, vergüenza y dolor por el hecho de que amigos y parientes lo vieran, pero entendía que aún así no era tan malo como lo que ella le había hecho a Luke. Vivía con su vergüenza y, por insistencia de sus padres, decidió ver a un psicoterapeuta para trabajar en su duelo y depresión y tratar de cambiar su vida. Tuvo algunas citas, pero parecía no disfrutarlas nunca y nunca dejó que nadie entrara en sus pensamientos personales y su dolor, así que nada nunca pasó más allá de unos pocos encuentros dolorosamente incómodos. Hubo varias noches en las que intentó encontrar consuelo en el sexo, fueron tan incómodas, tan humillantes y sirvieron como un recordatorio tan sombrío de lo que una vez fue y de cuán bajo había caído, que ya no podía soportar la idea del sexo sin sentido. Cuando Luke se fue, se llevó los álbumes de fotos, y no le quedó ninguna foto de ellos juntos. Con cada año que pasaba, sus recuerdos de su apariencia, su voz, su espíritu y personalidad y sus caricias amorosas se desvanecían gradualmente de su vida.